Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Muy buenas tardes, como siempre nos da muchísimo gusto saludarlos. Una vez más el canal del Congreso les da la más cordial bienvenida, les agradece que nos acompañen en este su programa Comisiones del Congreso, un reflejo fiel del trabajo que hacen nuestros legisladores, tanto los diputados como los senadores, en relación a las diferentes iniciativas, dictámenes, proposiciones, en fin, el seno de todo el trabajo legislativo unido aquí en este programa y tratándolo de traducir para acercarlo un poco a la ciudadanía. Hoy vamos a platicar acerca de un tema muy importante, un tema que pues prácticamente toda la gente creemos conocer, pero seguramente no lo conocemos tan a ciencia cierta como lo pensamos, que es el cambio climático, un problema que en esta actualidad cada vez está más en boga, va tomando más fuerza y sobre el cual se está legislando y sobre el cual se está trabajando desde el Congreso de la Unión. Y para ello yo agradezco muchísimo que nos acompañen en este estudio el senador Rubén Velázquez, muchísimas gracias, el senador, por acompañarnos. Él es integrante de la Comisión de Cambio Climático del Senado de la República. Senador. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación y ojalá podamos tener una buena comunicación. Gracias. Al contrario, senador, la diputada Araceli Vázquez, ella es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente de aquí de la Cámara de Diputados. Diputada, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, al contrario, Gladys, un gusto estar aquí. Se encuentra también con nosotros el señor Adrián Fernández, él es asesor ambiental de la Rectoría de la UAM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Y también saludo y agradezco mucho la presencia de Beatriz Bujeda Bernal. Ella es presidenta del Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Pues estábamos comentando al respecto de la importancia, o pareciera ser que a todos nos suena muy familiar el tema del cambio climático, pero si nos fuéramos tal vez en lo particular, si fuéramos platicando con la gente, con la sociedad en su conjunto, posiblemente no tenemos gran idea de lo que es el cambio climático, ni tampoco de sus repercusiones, ni de lo que representa para nuestro país. A mí me gustaría mucho que pudiéramos empezar por definir qué es el cambio climático y cuáles son estas grandes consecuencias que puede tener para todos los mexicanos. Senador. Bueno, creo que la entrada que hiciste, Gladys, y saludando al auditorio, de que a lo mejor no todos sabemos qué es el cambio climático, lo que sí puedo afirmar es que todos lo sentimos en el país y sin duda en el globo, ¿no? en toda la Tierra. Tenemos muchas evidencias del cambio climático, las lluvias atípicas, como estas, por ejemplo, que están cayendo ahora, en donde ya en algunas regiones del sureste prácticamente ya tenemos las lluvias que son atípicas, porque normalmente el periodo de lluvias empieza en el mes de mayo y ahora se adelantaron desde el mes de marzo en algunas regiones. Hay los huracanes, los ciclones, la sequía que tenemos en el norte, que le está costando tanto dinero a los que la están sufriendo hoy día, y que el gobierno ha ido en su ayuda con alguna parte para mitigar esas pérdidas que han estado sufriendo. Es decir, el cambio climático, los calores extremos o los fríos extremos también, es decir, vamos de un lado a otro. Pues yo creo que todo eso es el cambio climático que nos que nos preocupó, y que por esa razón trabajamos desde hace un par de años o un poco más en la creación de lo que hoy ya se va a conocer como la Ley General de Cambio Climático en México, y que hoy justamente la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Senadores, de donde también soy integrante, aprobamos lo que la Cámara de Diputados nos regresó como minuta, con algunas modificaciones, y como se dice en el lenguaje legislativo, nos allanamos, ¿no? Es decir, dijimos, nos rendimos, que vengan las modificaciones que hicieron las y los diputados para poder tener una ley general de cambio climático en el país, y una vez como instrumento vivo, bueno, pues los que vengan como legisladores para el próximo periodo,
podrán hacer los cambios que vean convenientes, adecuar lo que a lo mejor no quedó perfectamente bien. Pero ya está, el jueves seguramente se está presentando al Pleno del Senado esta minuta que fue aprobada en comisión y de ahí ya quedará en manos del Ejecutivo para publicarla y ser ley. A mí me gustaría, antes de que platicáramos un poco de este proceso legislativo, porque sin duda ha involucrado a muchos legisladores, tanto de diputados como de senadores, me gustaría, Beatriz, que nos platicaras qué hicimos, qué ha hecho la humanidad para llegar a este extremo del cambio climático. Hay una repercusión del mal uso que hemos hecho de la naturaleza, del abuso que hemos hecho de todo lo que nos rodea. ¿Esto es la respuesta que nos está dando la naturaleza? Mira, yo creo que lo que hemos hecho como sociedad y como humanidad en general es seguir modelos de desarrollo económico incompatibles con la naturaleza, ¿no? Con el cuidado de la naturaleza. Y bueno, estamos viendo los resultados. O sea, tú preguntabas qué es el cambio climático. Bueno, hay muchas definiciones, ¿no? de lo que se considera cambio climático. Como estamos hablando de leyes y estamos en la Cámara de Diputados, yo te diría que una definición legal de lo que podríamos llamar cambio climático son las alteraciones del clima provocadas por causas antropogénicas, ¿no? Provocadas por el ser humano. Hubo mucho debate durante muchísimo tiempo en la comunidad científica si se trataba de cuestiones naturales o no, y si el ser humano tenía algo que ver con estas modificaciones del clima o no. Mucho tiempo de debate científico hasta que el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, ya hace unos cuantos años, ¿no? En su último reporte en el 2007, si no me equivoco, bueno, pues ya claramente establece que sí hay una intervención del ser humano en este problema, ¿no? Que está ocasionando este problema, la actividad industrial, la actividad económica insustentable, y bueno, pues está en precisamente el ser humano resolverlo, ¿no? Creo que esta Ley General de Cambio Climático, que afortunadamente los legisladores de nuestro país pues han atendido de manera muy puntual esta exigencia social de hacer algo al respecto, ¿no? Creo que esta Ley General de Cambio Climático que hoy nos anuncia el senador fue aprobada ya en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y probablemente ya aprobada por el Senado el próximo jueves. Pues creo que constituye un paso muy importante que da México en esta temática, ¿no? Porque hay que recordar una cosa, México es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Lo que comentaba el senador es real y cada vez nos estamos dando cuenta, cada año lo vemos, lo sufrimos, muchos estados de la República pues ya han tenido problemas muy severos relacionados con el cambio climático. Empezamos quizá viéndolo de manera muy manifiesta en aquellas inundaciones tan impresionantes que hubo en Tabasco hace unos años, ¿no? Que fue la primera como gran llamada de atención de qué está pasando con este fenómeno, y ahora es algo casi cotidiano, año tras año vemos, ¿no? Problemas relacionados con este fenómeno, con este problema ambiental global, en sequías, en inundaciones, en huracanes. Entonces, bueno, estamos teniendo, además de un problema ambiental muy severo, estamos también teniendo un problema económico muy importante que se deriva de este tema. O sea, por ponerte un dato que a mí me parece escalofriante, y que, bueno, varias instituciones académicas de nuestro país, entre ellas la que dirigió nuestro colega que está aquí con nosotros, Adrián Fernández, que han hecho el intento de medir en términos del Producto Interno Bruto cuánto nos puede llegar a costar este fenómeno, o lo que ya nos está costando, ¿no? Que se habla desde el 5% del PIB hasta el 13% del PIB. Son unas cifras verdaderamente escalofriantes. Entonces, bueno, es un problema ambiental, sí, pero también es un problema económico muy importante que el país está resintiendo, y es un problema social de una gran envergadura. Entonces, creo que esta ley y este esfuerzo que han hecho los legisladores en México de darnos un marco jurídico para darnos acciones de carácter obligatorio, tanto de mitigación y sobre todo, creo yo, y hago mucho énfasis en la adaptación al cambio climático, va a ser verdaderamente importante para el desarrollo del país, para la protección ambiental del país y para el desarrollo social del país.
Comentábamos al respecto de tal vez la cantidad de ideas que empezaron a emerger de la preocupación legislativa. Sé que pues básicamente 7 iniciativas, una de esas iniciativas diputada de su autoría además, y qué gusto que esté aquí con nosotros, y finalmente se logra hacer ese trabajo a través del Senado, viene a Cámara de Diputados, ustedes hacen ahí algunas modificaciones, regresa al Senado donde ya finalmente es aprobada. Platíqueme, ¿qué esperamos de esta ley? ¿Cuál es la importancia de esta ley? Y bueno, me queda muy claro que son diferentes fracciones parlamentarias las que están preocupadas en el tema, me queda muy claro que son las dos cámaras, es decir, es un problema realmente social que nos está sacando un consenso importante para el legislativo. Entonces díganos, ¿qué esperamos de esta ley? ¿Cuáles fueron estas modificaciones? ¿Dónde pararon ustedes la revisión? Bueno, yo agradezco este espacio, quiero hacer una consideración, si me permiten un poquito antes, para decirles lo que a mí me llevó a trabajar este tema. A mí me llevó lo que ha comentado la compañera, que el padecimiento que ha tenido la gente de México. Las personas ante los cambios del clima han visto perder su pecunio, han visto perder hasta seres humanos. 81 muertos hubo en el 2010, la sequía, la pérdida de las cosechas, la pérdida del ganado, que ya han comentado, pero que a mí me lastimó de tal manera que yo quise emprender esta tarea y lo comenté y lo trabajé. La ley de cambio climático podrá tener muchas deficiencias, podrá tener muchas carencias, podrá tener errores, pero es un inicio, es un primer peldaño que efectivamente fue elaborado de manera conjunta. Todos los diputados que trabajamos en ella y todos los senadores que por su parte habían trabajado con el diputado Cárdenas en su momento, nos pusimos de acuerdo y señalamos ciertas fechas y estuvimos trabajando codo con codo y logramos sacar esta ley. Esta ley descansa en 2 pilares fundamentales: la adaptación y la mitigación. Efectivamente, el ser humano no puede soslayar ni puede seguir negando que estos cambios se deben a la actividad humana y se deben a modelos de desarrollo que han depredado el medio ambiente, que han priorizado la rentabilidad y que tenemos un modelo de desarrollo donde se arrasa con todo. Ante esto, el objetivo de la ley de cambio climático, el objetivo de mitigación es reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono. Reducirlas. Se están pisando muchos intereses, se están pisando muchos callos y lo estamos viendo en las presiones que hemos estado recibiendo, tanto en el sector público como en el sector privado, como en el sector social. Se tiene que rectificar. No podemos continuar con esta tendencia y con esta actitud de no pasa nada. Tenemos que cambiar. En el sector público se tiene que modificar y se tiene que reconvertir nuestra industria. Tiene que haber acuerdos gubernamentales donde Pemex y CFE en esa sintonía reconviertan su tecnología y se invierta en la investigación y se invierta en nueva tecnología. El sector privado tiene que dar paso a la rentabilidad, la ganancia, el interés particular, tiene que dar paso al interés público y tiene que dar paso a la empresa socialmente responsable.
Y a todos nos toca, también al sector social. En los ámbitos donde nos desarrollemos, tenemos que tener cambios en los patrones de conducta. Esos cambios tienen que estar regulados, y sobre todo esta ley persigue, como decía la compañera, la adaptación, el incremento de capacidades en infraestructura, el incremento de capacidades para que nuestro pueblo sepa reaccionar, la coordinación intersecretarial, la coordinación intergubernamental de varias instancias, el fortalecimiento institucional y sobre todo trabajar la transversalidad. Esto es un fenómeno que nos abarca a todos, pero que hay responsables diferenciadamente. Hay algunos que emiten más y de acuerdo a esto tiene que haber responsabilidades. La Ley de Cambio Climático, aparte, señala una serie, un esquema, un organigrama administrativo, institucional, en donde todos los esfuerzos se conjugan, y lo que yo quisiera resaltar es que en una instancia que es el Sistema Nacional de Cambio Climático, ahí confluyen todos los actores de la sociedad. Confluyen el gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, confluye la iniciativa privada, el sector social, el sector académico, confluye también el Congreso, todos tomando decisiones, sacando fotografías continuamente, sistemáticamente, a la situación que prevalece en México en cuanto a cambio climático, y actuando, diseñando y tomando decisiones sobre las políticas públicas y sobre la estrategia. Por otra parte está la Comisión de Cambio Climático, la Comisión Intersecretarial, en donde se sientan, yo he trabajado acuerdos internacionales, cómo aborda el gobierno los acuerdos internacionales, y observo que muchas veces existen secretarías que no se han enterado de que están en esos acuerdos, y no hay un trabajo conjunto, coordinado, en concurrencia. Entonces yo creo que lo valioso de la Ley de Cambio Climático es generar esas instituciones que permitan el trabajo transversal, abordar de manera integral. Y otra cosa que me gustaría destacar es la participación de la ciudadanía. La participación de la ciudadanía, donde la estrategia, los programas federales, nacional y estatales, van a resultar de consulta con la ciudadanía. Y eso es muy interesante y es algo de hacer notar. Adrián, el sector académico, ¿cómo está jugando en este cambio climático, en este trabajo del legislativo? ¿Cuáles son las visiones que tenemos desde la academia? Bueno, tal como ocurrió a nivel internacional, y lo refería Beatriz hace un momento, los científicos son quienes tienen en primer lugar una alta responsabilidad por el mayor entendimiento o el entendimiento más profundo que tienen de la problemática. Yo creo que la responsabilidad con la sociedad de los grupos científicos, de las universidades, de los investigadores, es tal que debieran de invertir esfuerzo, tiempo en traducir esa información que a veces es compleja, que a veces tiene de manera inherente incertidumbres, traducirla, ponerla en términos muy concretos, muy asimilables, digeribles, en este caso por el Poder Legislativo, para que entonces ellos hagan su tarea como en México lo han hecho. Aquí en México hace ya cerca de 20 años que empezó de manera bastante intensa una serie de investigaciones en materia de cambio climático. Como bien decía la diputada hace un momento, hay dos grandes vertientes que requieren de un trabajo muy sofisticado de análisis, de evaluaciones, de estudios. Por un lado, evaluar cuáles son los impactos esperados del cambio climático a futuro, o bien, como ya se ha mencionado, impactos que ya se están presentando, impactos que se dan con diferente manifestación espacial y temporal. No todos los fenómenos extremos necesariamente pueden asociarse al cambio climático, pero lo que es innegable, como ya se ha dicho, es que ya se está presentando y que además, como también ya se mencionó,
mencionó, es causado por los seres humanos. Entonces, investigaciones en primer lugar en términos de los impactos, ¿para qué? Para ver cuáles pudieran ser las mejores medidas de adaptación al cambio climático, cómo podemos reducir la vulnerabilidad de las poblaciones, de la infraestructura, del soporte de la economía, la productividad económica, agrícola, etcétera. Cómo podemos darle resistencia, por así decirlo, a la infraestructura carretera, a la infraestructura de generación de energía, para que resista, para que aguante cosas como los eventos climáticos extremos y muchas cosas más. Por otro lado, entender también que el cambio climático está vinculado con otros problemas ambientales o problemas que afectan a la sociedad. Por ejemplo, y también se ha mencionado, por el incremento de la temperatura, la disminución de la precipitación, aumenta también la temperatura del suelo, se pierde la humedad, hay más incendios también, favorece la presencia, la proliferación de algunas plagas, afecta la distribución y abundancia de ciertos organismos, incluyendo algunos que son de importancia económica. Las pesquerías modifican sus patrones de distribución, los ciclos que van acoplados de por ejemplo, los insectos que polinizan plantas, incluyendo plantas de interés para los seres humanos, se dislocan los tiempos y los ciclos y baja la productividad, etcétera, etcétera. Todo eso es en el mundo de la adaptación, de los impactos y de la vulnerabilidad. Por otro lado, como ya se ha dicho, el cambio climático es causado por los seres humanos. Esto se debatió por mucho tiempo y sobre todo en la última década por intereses, como aquí se ha mencionado muy atinadamente, intereses económicos particulares o de grupo por encima de los intereses colectivos. Se trataba de confundir a la gente. Se decía que no había cambio climático o que no era causado por los seres humanos, que eran fenómenos naturales. Esto, como ya lo ha dicho Beatriz muy claramente, está descartado. Es un hecho que somos nosotros quienes hemos causado la modificación, la alteración de la química general que tenía la atmósfera del planeta, poniéndole mucho más compuestos que atrapan el calor del sol. Esto pasa también a los océanos, y este efecto invernadero es el que detona todo este tipo de procesos que estamos hablando, no solo el incremento de la temperatura, sino también del nivel del mar. Entonces, somos también causantes del problema, no solo recibimos los impactos, sino somos causantes, y por ello hay que atender el tema de la mitigación. Esto es la reducción de las emisiones de aquellos compuestos, no solo el dióxido de carbono, sino también otros compuestos llamados de efecto invernadero, que tienen esa propiedad de capturar o de atrapar el calor del sol, y es como ponerle varias cobijas adicionales a la atmósfera de la Tierra. Entonces, si causamos el problema, hay que mirar en dónde están las fuentes de emisión, cuáles son las causas de los problemas. Y en el fondo yo creo que hay dos cosas que también se han señalado. Por un lado, los patrones de desarrollo económico, de alto consumo, patrones de producción y consumo de bienes y de ciertos bienes que han sido a costa de dilapidar, como la diputada ha dicho, los recursos naturales. Por otro lado, la deforestación. Los bosques, las selvas, el material vegetal que está alrededor del mundo son grandes reservorios de carbono. Ese carbono que al liberarse a la atmósfera queda por ahí por cientos de años y atrapa esas radiaciones y calienta la atmósfera. Entonces, hay que cambiar las políticas en los países, hay que bajar nuestro consumo, sobre todo de combustibles fósiles. Tenemos que mirar a la eficiencia en el uso de la energía, a las energías renovables. Tenemos que hacer mucho menor uso del automóvil, buscar transporte sustentable, etcétera, etcétera. Entonces hay una doble obligación, y quiero terminar mencionando que es por ello que era tan importante este formidable trabajo legislativo de ambas cámaras y de representantes de todos los partidos, que mostraron una gran responsabilidad y conocimiento del tema, reconociendo la gravedad de esto. Supieron que no podían dejar a nuestro país más tiempo sin una ley de esta naturaleza, que ahora sí permite empezar a cerrar la brecha entre lo que son los discursos gubernamentales de buenas intenciones y trabajar a nivel doméstico, a nivel de la casa aquí del país, para poner los cimientos y las condiciones necesarias para avanzar, para poner nuestra parte en reducir el problema, pero también, como se ha dicho, protegernos de esos impactos que ya se están sintiendo del cambio climático. Senador, yo quisiera preguntarle dos cosas. La respuesta o la parte final que apuntaba Adrián me hace pensar. El trabajo legislativo lo hace sentir orgulloso. Esta ley
que bueno, pues posiblemente ya en estas semanas se estará viendo en el seno del Senado de la República, valga la redundancia, en el Pleno del Senado, le deja un trabajo de conciencia ciudadana, está cumpliendo con sus objetivos como legislador, como senador de la República, y dos, y que no tiene mucho que ver con esta primer parte, pero sí me gustaría que nos platicara cómo se relaciona el cambio climático con la baja en la producción petrolera y también en todo lo que tiene que ver con las energías, ¿no? Sí, por supuesto, me siento muy contento y satisfecho porque hemos podido abarcar en el tema del calentamiento global, hemos podido abarcar como un aspecto bastante integrador. No solamente podemos hablar de esta ley, sino también tenemos otras reformas en materia de protección civil, en la Ley General de Vida Silvestre, tenemos en la LEGEPA, en donde hoy justamente aprobamos una reforma para exigir que los asentamientos humanos sean con una visión de territorialidad. Es decir, es un trabajo integral el que se ha hecho y que caímos en el tema de una ley general de cambio climático porque eran muchas las reformas que se estaban haciendo y de manera individual a diferentes leyes y era mucho mejor tener una ley general que pueda y que nos obligue, en los términos que ya han hablado los que me han antecedido en la palabra, para poder entregar mejores cuentas, pues ya no a nosotros, sino a los que vienen atrás de nosotros, que son nuestros hijos, y en muchos casos ya nuestros nietos, como es mi caso. De tal modo que eso exige responsabilidad para nosotros como legisladores. Pudimos coordinarnos, vencimos, sin duda que vencimos resistencias de nosotros mismos, porque una fracción piensa un poco diferente del tema o su visión es un poco diferente del tema a otra fracción. En fin, es una serie de coyunturas que tiene uno que ir cultivando y también trabajando con mucha armonía, con mucha paciencia, con mucho cuidado. Y en realidad esta ley, la paternidad de la ley es de muchos plural, actores. Claro. Es decir, yo me niego a reverir a una persona porque no es así. Es decir, hay intervenciones de muchas legisladoras y legisladores, pero también hay muchos personajes del medio académico, de los investigadores, muchos. O sea, es una ley sumamente consultada con diferentes áreas, incluso internacionales, de la sociedad civil también, de tal manera, bueno, de los empresarios, que ya cuando estaba la iniciativa aprobada en senadores, no se nos vinieron encima, pero bueno, y a mí me parece excelente que la sociedad mexicana esté ya interactuando con sus legisladores, más que antes, porque ya, yo creo que ya nos damos cuenta bien que el poder legislativo en México tiene un poder, está haciendo algo, y las decisiones que está tomando en el medio legislativo está afectando en varios modos, en positivo y algunos en negativo, la marcha de negocios, de empresas, o las está beneficiando, y a mí me parece excelente. Y yo leía hace una semana o 10 días un comunicado de la Canacintra en donde nos exhortaba a los legisladores a que sacáramos esta ley. Cuando ellos estuvieron un poco en desacuerdo con algunas cosas, se trabajaron con los diputados adecuaron varias cuestiones, cerca de 40 adecuaciones le hicieron, y yo creo que salió un documento muy bueno, que también, como dije hace un momento en mi primera intervención, para mí una legislación ya decretada es un instrumento vivo, ¿verdad? Que puede ser perfectible en el tiempo, de tal manera que eso es lo que va a pasar, es lo que ocurrió con otra ley importante que igual la sacamos el año pasado, hace un poquito, 10 para las 12 o 5 para las 12, ¿no? Que fue la ley de migración, y esta está pasando lo mismo, ¿no? La vamos a sacar 10 para las 12, pero por fortuna ya está. Y yo creo que hace un momento mencionaba alguno de los amigos que están aquí presentes
creo que la diputada, de 81 muertos el año pasado. Pero eso se debe en mucho. Aquí hay una gran tarea de protección civil. Se ha creado en México, a partir del 85, de los sismos que afectaron a esta ciudad, una cultura de protección civil en todos los mexicanos, y se ha extendido por todo el país, que nos ha permitido, por ejemplo, yo recuerdo bien cuando tuvimos el huracán Stan en Chiapas, en donde, todo el mundo lo sabe, pero afectó el 45% del territorio chiapaneco, de donde yo soy originario, y tuvimos, si no mal me acuerdo, alrededor de 80 muertos, mientras que Guatemala tuvo más de 1,000, ¿no? En ese mismo evento, porque el huracán Stan nos afectó a los dos países. Entonces podemos ver la diferencia que hay en el comportamiento, en la cultura que tienen los mexicanos en materia de protección civil y sus autoridades, por supuesto, con respecto a otros países, ¿no? Y lo hemos venido también comprobando, lamentablemente, en eventos más recientes, como a nosotros hay un resultado en materia de vidas perdidas, y en los países vecinos de Centroamérica es otra, y yo creo que es una cultura, iba a decir una tecnología, pero no lo es, una cultura que México tiene que trasladar a los gobiernos vecinos de Centroamérica, justamente para evitar tantas muertes, ¿no? Porque tienen el mismo problema, asentamientos humanos en donde le place a la gente, es increíble. Zonas de riesgo. Esa falta de autoridad de los que han sido autoridad en los municipios, sobre todo, que es en donde está este asunto, y dejan que la gente se asiente en una barranca, en la orilla de un arroyo, a la orilla de un río, ¿verdad? Que tiene años que no sube el agua hasta acá, y pum, ahí hacen su casita, y el río tiene memoria, siempre recupera en alguna fecha, siempre recupera sus causas originales, ¿no? Y la Canacintra ya lo mencionaba, y otra cuestión que nosotros valoramos mucho y lo hacemos con los ciudadanos con los que nos entrevistamos es lo siguiente: los mexicanos, pues sí, nos estamos como aplicando llaves, ¿no?, para controlar las emisiones de contaminantes que tiene la industria, hay algo que no es que por ejemplo decía alguien, y lo he leído, que las heces del ganado producen más contaminación que los vehículos, ¿no? Bueno, es un asunto que habrá que seguir viendo cómo controlar. Pero la contaminación que está afectando, y que ya dijeron aquí los técnicos, los científicos del tema, al mundo desde hace años, y no muchos, por cierto, pues lo han producido los países desarrollados industrialmente, y esos no están acá, están en el norte, en Europa, Estados Unidos, Canadá, ahora China, y pues a nosotros nos hace pagar, ¿no? Nos obligan a tener muchas medidas que tenemos que acoplarnos, adaptarnos en diferentes formas para poder superar este asunto, y es verdaderamente vergonzoso ver cómo países que han causado este cambio climático se resisten a adoptar las medidas necesarias para coadyuvar con el bien de la humanidad, como es Estados Unidos. Canadá, a finales del año pasado, desconoció su firma en el convenio de Kioto. Es de tal manera que yo sí estoy de acuerdo en que México y su gobierno y los mexicanos sigamos poniendo el ejemplo en esta materia. Y yo haría una pregunta ya para finalizar mi intervención: ¿qué pronunciamiento tienen en esta materia tan importante? Porque ya lo mencionó Beatriz, no solamente está afectando el territorio ni las vidas, sino también está afectando el desarrollo humano, porque causa más pobreza en la gente, y lamentablemente siempre afecta al más pobre los eventos climatológicos. ¿Qué propuesta tienen en esta materia los candidatos que aspiran a gobernar a México a partir del 1 de diciembre? ¿Cuáles son las proposiciones? ¿Cuáles son las preocupaciones en esta materia?
Vamos a seguir perdiéndonos en que si hice una obra o no la hice, vamos a seguir perdiéndonos en tonteras cuando los problemas centrales están siendo así como marginados, ¿no? Bueno, es una preocupación que yo tengo porque no veo en serio que se estén pronunciando en temas centrales como es este. Sí me preocupa verdaderamente el cambio climático, ya lo dijo el doctor Fernández, ahora los agricultores estamos luchando con plagas pues, que no teníamos, o por lo menos no es la abundancia que teníamos. Entonces sucede que un agricultor, que es la mayoría de este país, que tiene 2 o 3 hectáreas, ve su cosecha perdida porque le afectó una plaga. Y no tenemos una respuesta a eso. Entonces, ¿esa gente qué va a hacer? Va a migrar. Entonces es una cadena, ¿no? Es una cadena que necesitamos, perversa sí, que necesitamos pues parar. Esto es un instrumento, pero no es el todo. Propuestas que los candidatos, todos, hasta el de mi partido, todos que hagan propuestas sobre este tema, porque nos gastamos miles de millones de pesos cada año en ir a mitigar el problema con los afectados por temas del cambio climático. Miles. Es decir, simplemente en el tema de la sequía en el norte, el presidente y su equipo acordó invertir 34 mil millones de pesos. Solo en eso. Pero cada vez que hay una inundación, y todavía nos faltan las inundaciones que empiezan, ahí viene más. Y entonces yo creo que sí necesitamos, con todo respeto a los señores candidatos, candidatos comprometidos con el tema ambiental, porque nos está afectando en todos los sentidos. ¿Es cuánto? Quisiera preguntar, Adrián, en esta parte hemos hablado mucho del aspecto internacional, hemos hablado mucho en relación a que a lo mejor México es culpable, pero no tanto como a lo mejor Estados Unidos o como potencias más industrializadas. ¿Qué papel juega México? ¿Cómo nos ve en este tema importante del cambio climático la comunidad mundial? Bueno, en los últimos años México ha venido intensificando su participación en estos foros internacionales, en particular en los 2 instrumentos multilaterales que existen en la materia, el Protocolo de Kioto y la Convención Marco de Cambio Climático. Los países en vías de desarrollo, incluyendo a México, no tienen obligaciones todavía, al menos no tienen la obligación, digamos, fija de hacer reducciones en sus emisiones. Sin embargo, hace un par de años, poco más de 2 años, cerca de 3 años, en la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Copenhague, ya en ese momento todos los países importantes del mundo empezaron a hacer pronunciamientos sobre metas voluntarias que podrían ser alcanzadas precisamente en materia de reducción de sus emisiones hacia el año 2020. Eso no quiere decir que hasta el año 2020 actuarían, sino que empezando ahora irían intensificando sus acciones para que al llegar al 2020 alcanzaran cierto compromiso, repito, voluntario. En esa misma categoría de México están países como Brasil, Indonesia, Corea del Norte, y China, la India, etcétera. Ahora, también una parte muy importante es que hace un par de años, como ustedes saben, México fue anfitrión de la conferencia de las partes que fue la siguiente después de Copenhague, y la verdad es que con un despliegue formidable de la diplomacia, de la experiencia mexicana en esa materia, México pudo no solo ser anfitrión, eso es un poco lo secundario, hay que hacer un buen papel como anfitrión en una reunión, pero más importante, tuvo un liderazgo muy, muy significativo para facilitar que se avanzara con algunos acuerdos. Es mucho el terreno que hay que recorrer en ponerse de acuerdo 190 y tantos países del mundo. Hay algunos principios generales que todos aceptan, pero que son interpretados de diferente manera. El principio más común es el de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. Como cualquiera puede intuir de escuchar esto, es que todos tenemos mucho o poco algo de responsabilidad, que unos tienen más que otros, pero todos debemos hacer un esfuerzo por contribuir a la solución del problema. Por otro lado, el senador mencionaba algo muy importante. Este problema es un problema acumulativo. Este problema empezó hace poco más de 200 años con la Revolución Industrial, porque resulta que estos compuestos que tienen esa capacidad de atrapar la radiación solar
muchos de ellos tienen lo que se llama una vida media en la atmósfera de docenas o de cientos de años. Una vez que los emitimos, se quedan por ahí en la atmósfera como parte de la composición de esa atmósfera durante muchísimo tiempo. Entonces, no es solo el problema causado en el momento en que se producen y se liberan, sino que a partir de que se liberaron, se acumulan en la atmósfera. ¿Por qué es importante este detalle que parece técnico o científico? Bueno, porque las responsabilidades de cada país deben verse no solo cómo están hoy en día, qué tanto está su economía, qué tanto son sus emisiones, los esfuerzos actuales. No, cada país tiene una deuda acumulada, una cuenta pendiente que se acumuló por 200 años o menos años, y en base a eso uno pensaría que debería ser la repartición de responsabilidades, de inversiones y de esfuerzos. Ahora bien, hacia adelante, será indispensable que los países en vías de desarrollo, especialmente las economías emergentes como México, hagan esfuerzos muy, muy grandes, o dicho de otra manera, que en esos países la manera como se continúa su desarrollo económico para llegar a estándares de vida semejantes a los que ha alcanzado Europa, Norteamérica, etcétera, no tenga que ser a costa de emitir grandes cantidades de contaminantes. Pero para ello hay cuestiones éticas y cuestiones de distribución de responsabilidades. Nadie puede pedirle a estos países que no aspiren a un desarrollo económico, al combate a la pobreza, a un estándar de vida adecuado para todos sus habitantes. Por tanto, lo que está en el fondo de las negociaciones, y de nuevo México puede sacar ventaja de esta situación, es que mucho de la reducción de emisiones tendrá que darse en los países en desarrollo, pero no quiere decir que la cuenta, el dinero, las inversiones para lograr eso tenga que salir de nosotros. Claro. Entonces ahí, en este entendimiento de cuáles son los elementos de las negociaciones, debemos empezar a prepararnos con análisis serios, detallados de cuáles serían las trayectorias de desarrollo económico para México, las formas de producción agrícola, las formas de generar energía, etcétera, en donde hagamos dos cosas al mismo tiempo: desarrollarnos, tener más bienestar, pero cada vez emitir menos carbono y otros contaminantes. Por eso quiero subrayar elementos como esta Ley General de Cambio Climático que nuestros legisladores de ambas cámaras han aprobado, nos brinda un cimiento muy firme, muy sólido sobre el cual empezar a construir esas trayectorias, esos nuevos esquemas de desarrollo económico con énfasis en lo social, con énfasis en la equidad y en el camino también, por supuesto, atender los aspectos ambientales. Si no tuviéramos esta ley, México pasaría de ser un país muy entusiasta, muy asertivo a nivel internacional y un país con un buen papel de anfitrión de una gran convención, pero quedándose ahí con muy poquito en los hechos a nivel local. Pero ahora, gracias a nuestros legisladores y gracias a esta ley, empezamos a ser consecuentes, a empezar a tomar las medidas en casa necesarias para hacer realidad los discursos y los entusiasmos y los pronunciamientos que tanto reconocimiento nos han dado en el pasado. Por eso es tan importante esta ley que nuestros legisladores han aceptado, han formulado y ya han aprobado. Beatriz, hace un momento comentabas al respecto de todas estas implicaciones económicas, bueno, pues gran desgaste, pues para los productores, en fin, y se está hablando mucho de la economía sustentable, de la productividad sustentable. La economía verde, yo creo que economía verde. ¿A qué nos referimos con esto? Exactamente, ¿de qué se trata? Tenemos esta cultura en México, ¿tiene un futuro? ¿Qué es? Mira, la economía verde es un concepto, digamos, relativamente nuevo que está apoyando y lanzando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que es precisamente el tema que convoca ahora a Río +20 a los países a discutir esta economía verde. Digamos que es un concepto evolucionado del desarrollo sustentable de la cumbre de hace 20 años, de Río 92, ¿no? En Río 92 el gran término que sale como concepto de desarrollo que vamos a tratar de impulsar en el mundo es este desarrollo sustentable que tome en cuenta la protección con el medio ambiente, ¿no? Ahora ya estamos trascendiendo eso y llegando a un concepto, digamos, diferente, ¿no? Donde ya estamos viendo cómo poder impulsar modelos económicos que usen de manera eficiente los recursos, ¿no? Uso eficiente de energía, uso eficiente del agua, uso eficiente de la biodiversidad, etcétera, ¿no?
Y creo que dentro de la Ley General de Cambio Climático está muy bien plasmado el concepto. Primero que nada, está incorporado como un principio de la ley, lo cual yo creo que es un avance importante que la Ley Mexicana de Cambio Climático ya incorpore, ¿no? Conceptos novedosos. Pero por otro lado, también creo que toda la ley, o gran parte de ella, está enfocada a generar, a impulsar y promover acciones de esa naturaleza, por poner un ejemplo. O sea, dentro de todas las medidas de adaptación al cambio climático encontramos cuestiones o acciones como el pago por servicios ambientales, que es claramente, ¿no?, parte del concepto de economía verde, ¿no? O sea, vamos a empezar a pagarle a aquellos que son propietarios de los recursos naturales, en el caso mexicano, ejidatarios, comunidades indígenas, etcétera. Vamos a empezar a pagar por los servicios ambientales que sus recursos, de los cuales son propietarios, nos están dando a toda la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a empezar a darle un valor a estos recursos, más allá del mero valor comercial que le hemos dado hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del bosque, vamos a empezar a darle un valor a todo lo que significa el bosque, no solamente lo que puede ser el producto como la madera o un producto que extraemos del bosque, sino todos los servicios ambientales que un bosque nos está proporcionando socialmente hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones es de lo que se trata la economía verde, el uso eficiente de la energía, ¿no? Ya Adrián lo mencionaba antes, y creo que esta ley en ese sentido es muy importante porque, y creo que no se ha mencionado aquí, pero creo que para mí una de las grandes virtudes de la Ley General de Cambio Climático es que se basa realmente en un diagnóstico nacional, se basa en el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, que reconoce claramente que los problemas en México son el 60% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero las provocamos por generación y uso de energía. O sea, ahí está, uso de energía y transporte 60%. Pues ahí sabemos que tenemos que actuar inmediatamente, ¿no? El transporte, por ejemplo, en México es clave en el tema de cambio climático. Entonces la ley promueve acciones para un transporte sustentable, urbano y suburbano, etcétera, ¿no? Eso me parece muy, muy adecuado. Otro gran tema que en México es grave, el tema de la basura, de los desechos sólidos, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, que nuestro Inventario Nacional de Emisiones dice que son 14% de las emisiones totales del país vienen por los desechos sólidos, por la basura, ¿no? Si consideramos que la media mundial es 3.5, pues imagínate, estamos muy por encima de la media mundial. Y si analizamos más allá y profundizamos en el análisis, vemos que ¿qué está pasando en el país? Que 20%, 30% nada más de los rellenos sanitarios están cumpliendo con normas oficiales mexicanas. Que tenemos una cantidad impresionante de rellenos sanitarios a cielo abierto. O sea, ahí tenemos que actuar, ¿no? Y creo que en eso la Ley General de Cambio Climático está muy bien diseñada, ¿no? Debemos empezar actuando en aquellos sectores que hemos identificado que son los que mayor potencial de reducción nos pueden dar a un menor costo. Eso es una ley bien pensada, eso es una ley que quiere buscar, además de beneficios ambientales, co-beneficios sociales, co-beneficios económicos. Creo que es una ley que eventualmente podrá ser modélica, ¿no? Y que otros países en vías de desarrollo, con circunstancias parecidas a las nuestras, irán y verán, bueno, qué hicieron los mexicanos, cómo hicieron su análisis y cómo decidieron legislar en la materia. También la ley dice claramente que todo esto tiene que ser de manera secuencial, ¿no? Empezando por aquellos sectores que tienen mayor potencial de reducción, ¿no? Y culminándolos con los que tienen el menor potencial de reducción y viendo cuáles son los costos. En palabras sencillas y llanas para el público general, ¿no? Vamos a empezar con lo que nos cuesta menos y nos da mayores beneficios, tanto ambientales como sociales y económicos. Vamos a terminar con aquello que nos sale más caro y nos da menos beneficios. Entonces creo que es una ley que combina bien, ¿no?, los tres, digamos, efectos que queremos dar con las medidas, que son beneficios ambientales, beneficios sociales, beneficios económicos. Entonces, en ese sentido creo que la ley sí, ¿no?, de alguna manera, y de una manera muy importante y relevante,
incorpora este concepto que era tu pregunta original, de qué es una economía verde, ¿no? Eso creo que a grandes rasgos podríamos decir que es una economía verde, un tránsito ya de un desarrollo sustentable a buscar un modelo económico eficiente. Eso es economía verde. Vamos a buscar eficiencia en el uso de todos nuestros recursos y de ahí buscar los ahorros y buscar los beneficios sociales, ambientales, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es, y felicito a los legisladores en el sentido de que creo que es una ley que va a ser modélica y que por lo menos en países en vías de desarrollo va a ser muy consultada por otros congresos, espero que así sea en América Latina y en el resto del mundo en desarrollo, para ellos empezar a elaborar sus propias legislaciones. A eso iba precisamente, diputada Araceli. ¿Hay otros países que tengan leyes similares? ¿Hay otros países que tengan ya estructurada un marco jurídico para poder prever este tema? ¿Y cómo bajamos la ley a la gente? Es decir, la gente que nos está viendo en sus casas a través del canal del Congreso, ¿qué tendrá? ¿En qué le afectará? ¿Cómo lo puede palpar de manera personal este trabajo legislativo tan importante? Sí, en ese aspecto hay pocos países que tienen ley de cambio climático. Sin embargo, es un tema que se ha posicionado, como decía Adrián, en los últimos años, y varios países ya tienen varias leyes que abordan el tema de cambio climático. Hasta ahora el país que conocemos pues, es Inglaterra, Escocia. Yo tuve oportunidad de estar en Copenhague y allá anunciaban en Formosa la ley de cambio climático para Formosa, que para ellos es vital porque es una isla, están expensas de desaparecer en Asia. Y en América Latina tuve oportunidad de intervenir en el Parlamento Latinoamericano y a mí me tocó la suerte de llevar estos temas en la Comisión de Medio Ambiente. Estuvimos en Salvador, en Guatemala, y ahí tuve oportunidad de compartirles lo que teníamos aquí estudiado y aterrizamos afortunadamente de manera relativamente rápida en dos leyes marco, la ley de cambio climático y la ley de glaciares. Entonces considero que sí se está trabajando ya, sobre todo en América Latina, las condiciones que tiene México como país en vías de desarrollo, pues la tiene toda América Latina y el hemisferio sur, y pues como decía el senador, pues los países que tienen una menor preparación y un menor trabajo en estos temas son los países que más sufren, y desafortunadamente son los pueblos que son más vulnerables y la pobreza se agudiza. Así es de que tenemos esa suerte de haber participado, y pues yo quisiera comentar, igual que comenta el senador, en la Comisión de Medio Ambiente de la que soy secretaria, hemos trabajado de manera armónica, hemos trabajado de manera sistemática, eficiente, y ha sido un trabajo integral también. Hemos hecho varias modificaciones a varias leyes, entre ellas la LEGEPA, la Ley de Vida Silvestre, y todo armonizando con esta necesidad que se tiene actualmente de los efectos del cambio climático. Y decirles que es una tarea que a lo mejor no vamos a ver nosotros, es una tarea que estamos comenzando ciertamente nosotros, pero que no vamos a ver sus resultados. La humanidad ha transitado por dos revoluciones, una primera revolución industrial del carbono, una segunda revolución industrial de la electricidad y el petróleo, y estamos nada menos que en una tercera revolución industrial, que es el uso de tecnología con otras energías, que son la solar, la eólica. Nos falta la térmica,
Nos faltan recursos, nos falta tecnología y creo que puede haber una coordinación entre los países centrales, entre las potencias centrales con los pueblos periféricos. Puede haber una coordinación, una conciencia, porque esto no es un problema local, es un problema internacional y de esta manera tenemos que sacarlo adelante. Yo soy profesora, de ahí la pregunta seguramente que me hace usted, Gladys. Yo regreso después de esta actividad política, regreso a mis clases y yo considero que mucho tenemos que hacer en coordinación entre el Congreso y otras secretarías. Comentaba yo hace un momento que la comisión intersecretarial sienta a varias secretarías. Uh-huh. Y en ese grupo, en ese espacio se coordina. Sacan la fotografía que decía yo hace un momento, el diagnóstico, y a partir de eso y a partir de la estrategia, a partir de los planes, pues se tienen que diseñar políticas que nos lleven a aterrizar con los jóvenes que ya piensan diferente, que ven el medio ambiente, que recibieron de nosotros, sus padres y sus abuelos, un medio ambiente sucio, contaminado, y que ya tienen una concepción diferente. Mi nieta, lavándose sus manitas, me dice: te voy a decir algo interesante, abuela, cierra la llave porque es un problema muy grave la falta de agua. La niña tiene 5 años. Creo que por ahí tenemos que rescatar la vida que teníamos anteriormente a este modelo depredador. Yo le comento a la compañera que soy un poquito ya de mayor edad que ustedes. Entonces, yo viví en un medio rural. Viví en ese medio rural, en la casa de ustedes se sembraba y se cosechaba y se consumía lo que nosotros sembrábamos. Se cuidaba la naturaleza por intuición, por conciencia. No sé qué es lo que tengamos que rescatar, pero nosotros no éramos tan depredadores. Nos aculturaron y nos hicieron depredadores. Así es de que tenemos que rescatar la forma de vida que tenían nuestras generaciones anteriores y volver a valorar y a respetar el medio ambiente, y dentro del medio ambiente nosotros mismos. Yo quisiera agregar que somos la Comisión del Bicentenario, somos, la legislatura del Bicentenario y del Centenario, y que tenemos que estar a la altura. Ojalá que hubiera heredado la 61 legislatura una reforma política, una reforma hacendaria, una reforma fiscal, una reforma educativa. No fue así, pero algunas comisiones sí nos pusimos a trabajar desde el principio y aquí está el resultado. Yo me siento contenta, no satisfecha, porque sé que la tarea ahora la tenemos afuera. Bueno, pues un comentario muy adecuado para concluir este programa, agradecer a toda la gente que nos está viendo, y digo muy adecuado porque, bueno, como toda la gente sabrá, la importancia evidentemente de este tema del cambio climático, pero también la cercanía con el final de esta legislatura. Estamos ya a escasas sesiones para que concluya este periodo ordinario, tendremos un periodo de receso y con eso estaremos terminando el trabajo de la 61ª legislatura, con legisladores que están preocupados por trabajar, que están preocupados por los temas que están afectando a toda la ciudadanía. Y yo quiero agradecer muchísimo, de verdad, la presencia en este estudio de Beatriz Bojeda. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir sus conocimientos con todos nosotros. Al contrario, un gusto, encantada de estar con ustedes. También al doctor Adrián Fernández, muchísimas gracias por su presencia, muchísimas gracias por sus comentarios y su tiempo. Gracias por la invitación. Diputada Araceli Vázquez, gracias también por este momento, por este espacio y por sus reflexiones. Al contrario, muchísimas gracias. Senador Velázquez, muchísimas gracias también por habernos acompañado en este estudio. Es un gusto y un placer estar en el canal del Congreso, que comunica también lo que aquí hacemos a los ciudadanos mexicanos.
Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 panelistas, pero en especial muchísimas gracias a usted que desde casa, desde cualquier lugar de la República, sigue comisiones del Congreso para conocer más de cerca el trabajo legislativo. Muchísimas gracias, yo lo veo muy, muy pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.